o no todavía? A full, Inge. Sí, algunos. Algunos. A full, profe. Ya me imagino. A ver, conmigo, mis chicos, de una vez, veamos cuándo tienen el parcial para que se vayan de vacaciones tranquilos. Y tienen, mis chicos, el examen del segundo parcial el 21, el martes. Sí, mis chicos, ¿o quieren dar el 24 de diciembre? No, el martes está bien. Martes, profe. Ya. Entonces, el martes estaría, mis chicos, listo el examen hasta el día que veamos, hasta el tema que vamos a ver hoy. A ver, hoy vamos a ver, mis chicos, lo que es el método de muestreo por conglomerados, que es un método de muestreo que está dentro de todos los métodos probabilísticos. Si ustedes se recuerdan, cuando decíamos probabilísticos, quería decir es que todos los elementos de esa población tenían la probabilidad de ser elegidos. Todos tenían la misma probabilidad de ser elegidos. De allí hemos visto el método aleatorio simple, hemos visto el método aleatorio el sistemático, el estratificado y vamos a ver el por conglomerados dentro de los probabilísticos. ¿Sí? Pero me voy a aprovechar de que ustedes hicieron una consulta sobre este tema, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, Sí, entonces vamos, mis chicos, a hacer participaciones en clase en torno a eso y me va a ayudar sobre este tema. Déjenme ver. Vamos a pedirle que me ayude. Bueno, Vicky, mija, no sé si estás por aquí. Sí, profe. Vicky o Wilson, ¿están por aquí? Sí, estoy, Vicky. Ya. Wilson, vamos a darle la tarea de hoy. Sí, de que me ayuden, por favor, mijo, anotando las participaciones del día de hoy. Bueno, profe. Ya, a ver, Vicky, para no dar tu nombre en vano, mija. Vamos a iniciar con qué es el método por conglomerados. Y si deseas compartir tu pantalla, lo puedes hacer con toda la libertad. Para mostrarles la investigación. Ajá. Sí. Es que no se me abre el Word, pero sí le hice. Verá, le puedo decir así nomás. No, quería que compartan, Vicky. Adriana, apágalo. Dale, mija. ¿Y le puedo compartir luego? Luego vemos en qué otro aporte, Vicky. Adriana. Ya, ¿en qué ya le estoy compartiendo? En la pantalla les aparece a ustedes, lo mejor, los chicos, los que están levantando la mano y el orden en el que han levantado la mano, por si acaso. A ver, veamos. Ya, Inge, pero... A ver, vamos a iniciar, mija, conversando. ¿Qué es el método por conglomerados? Ya, Inge, una de las definiciones que... ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, Inge, una de las definiciones que pude encontrar fue dentro de la biografía que usted no supo poner dentro del sílabo. Y nos decía que dividimos a toda nuestra población en pequeños subgrupos y estos grupos son denominados heterogéneos. Entonces, dentro de este tipo de muestreo, nosotros utilizamos lo hacemos de manera polietápica. Esto quiere decir que utilizamos los anteriores métodos de muestreo que hemos venido aprendiendo.
Eso puede mencionarse como concepto. Igual encontré de otra fuente que se divide en subpoblaciones y en grupos. Y bueno, esto se les denomina conglomerados. Y para el muestreo se deben censar a todos los integrantes y se debe escoger los elementos necesarios dependiendo de su característica, una característica en común, pero prácticamente van a estar dentro de la muestra. Ya, a ver. Vamos, gracias, Adriana. Carla, Bien. hija, ¿en qué momento se pueden plantear diferencias entre el método estratificado y el método por conglomerados? Hay diferencias entre esos dos. Son parecidos en algo, pero tienen diferencias. ¿Cuáles serían esas diferencias entre el uno y el otro? ¿Podemos establecer esas diferencias? Bueno, Inge, no me acuerdo bien, pero el conglomerados es que se detalla más, o sea, necesita un análisis más, un análisis más a fondo de las personas, digamos, o sea, que quiere saber las preferencias. Esa era la diferencia entre conglomerados, pero de ahí del otro no, no me acuerdo bien. Bueno, no hay problema. ¿Tienes algo que aportar a lo que dijo Adriana sobre el método por conglomerados? Los otros conceptos que sería, por ejemplo, encontré uno que decía que, ya, el muestreo por conglomerados, ¿le comparto, Inge, o solo así? Sí, compárteme. Compartir pantalla. Ahí sí se ve, Inge. Sí, sí se puede ver. Ya. Bueno, decía en un concepto que encontré que decía que es un método de muestreo por conglomerados, se utiliza que la población esté agrupada en conglomerados naturales, lo que se supone que son una muestra significativa de la variable que se está estudiando. Se puede seleccionar algunos conglomerados al azar y utilizarlos en representación de la población. Era un concepto aparte, un poco diferente. Y de ahí lo mismo de la compañera, que se divide en subgrupos. ¿Y el proceso para resolver, para Ya. aplicarlo, cuál sería? El proceso ya le indico. Bueno, yo le hice así solo por definición y decía que había que decidir un público objeto y también el tamaño de la muestra. Luego había que crear un marco de muestreo utilizando un marco existente, o sea, sería ya tener los datos y crear uno nuevo para el público que se va a estudiar. Y después los siguientes pasos, que es evaluar los marcos en función y la agrupación que se va a definir según el ajuste correspondiente que necesitemos. Los grupos deben ser variados considerando la población que puede ser exclusiva o integral de acuerdo a lo que necesitemos, y los miembros de una muestra se seleccionan de manera individual. Se debe determinar la cantidad de grupos e incluir una cantidad de miembros promedio en ellos. Asegurarse. Dale una pausa ahí, Carla. Milton Valdivieso, gracias, Carla. Milton, si nos enfocamos, mijo, al proceso de resolución o al proceso de aplicación de este método por conglomerados, ¿qué podrías aportar, mijo? Profe, también tenía algo acerca de la diferencia, también le podría decir eso primero. A ver, O sea, dale. compartir lo que en una definición encontré algo acerca de las diferencias entre los dos métodos que mencionó. A ver, compárteme. No sé si se pueda visualizar. Sí, ya se puede ver. Entonces le leo literalmente ya, profe, porque aquí nos habla sobre el muestreo de conglomerados y también del estrato, ¿ya? Bueno, en la bibliografía que consulté es redacción encuesta y nos dice que el muestreo por conglomerados, o también se denominaba por grupos,
A diferencia del muestreo de estratos o también como hemos visto el estratificado, donde cada estrato tiene una característica especial. Aquí, por ejemplo, puede ser el sexo, la edad, la religión o el tamaño de organización. Los conglomerados o grupos son lo opuesto. Se trata de hacer grupos que son parecidos entre sí. Este método se utiliza cuando tenemos dificultad técnica para acceder a todo tipo de sujetos en nuestra población. Nos dice que un conglomerado es un grupo típico de nuestra población, es decir, podríamos dividir la población en X grupos muy parecidos y luego estudiar solo uno o algunos de los grupos de forma exhaustiva. Todos sus sujetos o haciendo una muestra aleatoria dentro del grupo. Ya vamos a analizar esas diferencias. En cuanto al proceso, amigo. Milton, ¿me escuchaste? Ay, perdón, profe, tenía apagada el micrófono. En los pasos para realizar un muestreo por conglomerados, tenemos los siguientes pasos, como es conocer la población, la selección de conglomerados, o también como habíamos mencionado que es por grupos. También entra lo que es la selección de muestras, el muestreo bietápico y también el análisis, de donde debemos analizar dichas muestras. Listo, Milton, gracias. Fernando. Thank you. Sí, Fernando, mejor. Nos vamos a enfocar al procedimiento de cómo podríamos aplicar mejor un método por conglomerados. Ya le comparto. Bueno, aquí es principalmente cuando se utiliza el muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado se utiliza cuando los grupos son muy heterogéneos y no existe mucha diferencia entre los conglomerados, a diferencia del muestreo estratificado, que cuando los grupos o estratos son muy homogéneos o internamente existen diferencias entre ellos. Existe ahí que investigué un poco que existe un inconveniente de este método, es que se puede suponer una heterogeneidad que no existe, pero eso se explicará más tarde. Ya para el proceso, primero tenemos que tener las características, que el promedio del tamaño de los conglomerados de la muestra se calcula con las siguientes fórmulas que tenemos de ver, y los pasos para un muestreo es primeramente seleccionar la muestra. Si los conglomerados son evidentes, se sigue un proceso aleatorio para su selección. De lo contrario, se selecciona aleatoriamente los elementos y se muestrea después de identificar su conglomerado. La estimación de la media, una vez seleccionados los conglomerados a muestrar, se obtiene cada uno de sus tamaños, el tamaño de la variable y la suma de la variable que se desea analizar. También tenemos la estimación de la varianza de la media, el intervalo de confianza, el tamaño de la muestra para estimar la media, y dos resultados de los conglomerados que siempre se van a muestrear. El resultado siempre se va a redondear al entero superior.
Christopher, gracias. Vamos con la última aporte, Eric. Eric Montalvo, ¿me escuchas mejor? Sí, sí, le escucho. Ya. Un ejemplo de cómo aplicar este método. Ya le sí le puede ver, Inge. Sí. Este sería uno de Sí, los mijo, sí se tipos, puede ver. un ejemplo de los tipos de conglomerados de los que se puede ver. Este sería el muestreo por cúmulos de maniotópico de la conglomeración. Igual, acá está, acá arriba, cuál sería el tipo. Es después de haber seleccionado los conglomerados, estudian a todos los individuos que lo componen. Y el ejemplo sería este, que el nivel de participación de los padres en los estudios de sus hijos, desde el kinder hasta nivel de la preparatoria. Entonces, Inge, disculpe, se me está yendo y viniendo el Inter. Cris Parreño. Me dijo, ¿algún ejemplo aplicativo? Sí, ya le comparto pantalla. ¿Se logra ver? Inge. ¿Se logra ver? Ya, ahora sí. Ya verá, yo saqué dos ejemplos, uno por definición y otro por medio de una base de datos de Excel, que son, bueno, con 21.000 datos. ¿Cuál explico? ¿La por definición o por Excel? Los dos. A ver, bueno, la primera, que era por definición, yo saqué de un tema que era la satisfacción de los pacientes de una cadena hospitalaria. Ahí se sacaría un muestreo por conglomerado. Entonces, primero era saber qué tipo de, o sea, los conglomerados que se iba a sacar. Los pacientes. Nos dice que supongamos que una gran cadena de hospitales privados en México busca realizar una encuesta de satisfacción de los pacientes y se presenta en 32 estados, o sea, en las zonas geográficas sería, de la República de México. Y en la mayoría de estados cuentan con 2 o 3 hospitales. O sea, había que sacar cuántos hospitales había en los 32 estados. Debido a lo que es probable que entrevistar a todos los pacientes de todos los hospitales requiera un gran uso de recursos. El departamento a cargo decide realizar un muestreo por áreas y enviar una encuesta, o sea, para los estados, que eran entre 2 o 3 hospitales por estado. Y como dice aquí, se eligió aleatoriamente a 10 de los 32 estados, en los que esta cadena está presente después dentro de cada estado. Se selecciona al azar a los pacientes a los que se le va a enviar la plantilla de la encuesta, o sea, para que cada paciente haga su encuesta, los seleccionados. Nos dice que estos son grupos heterogéneos que están conformados por personas de distintos estados. O sea, de los 10 estados que se eligió de los 32. De distintos edades, sexos y padecimientos. Si el caso de estudio es parecido a este, te recomendamos consultar el artículo. Bueno, había un artículo ahí que era lo que era ¿cómo se dice? Las encuestas. Bueno, eso por definición. Y por conglomerado, o sea, una base de datos de Excel,
yo saqué una población total de 21.000 individuos, saqué con la fórmula contar, identifiqué las características. Bueno, en este caso la base de datos era de los estudiantes de la Politécnica, con sus carreras, su número de cédula y su código. Donde aquí, dentro de la población saqué 11 conglomerados. Para el estudio se eligen 4 del total de conglomerados que se sacó. Y utilizo la función aleatoria. Aquí le saqué que hubo 13 semestres y en los cuales la forma aleatoriamente fueron el nivel 10, 6, 1 y 8. O sea, por conglomerado que le saqué, por aleatoriamente. Y bueno, de ahí le saqué cada conglomerado, que en total fueron 4 conglomerados. Ah, y aquí le apliqué el método estratificado para obtener la muestra, el tamaño de la muestra de cada conglomerado, elegido utilizando de los datos brindados por la técnica docente, o sea, por una base de datos que usted dio el semestre pasado, creo. Y de ahí le saqué por conglomerados, el nivel de confianza y el porcentaje. Estas son las fórmulas que utilicé para el tamaño de la muestra. Y en la interpretación le puse que ya obtenidas las muestras procedemos a calcular las constantes positivas para delimitar el tamaño de la muestra final. Bueno, aquí le utilicé una constante positiva, que son fórmulas, la muestra final por conglomerados. Y aquí en la interpretación, obtenido el tamaño de la muestra final, se procedió a calcular los valores aleatorios, que serían los individuos seleccionados para ello, utilizando el tamaño de la muestra del conglomerado. O sea, en sí aquí para calcular máximos y mínimos. Con las fórmulas de Excel, le calculé el máximo y le calculé el mínimo. Y los números aleatorios por cada conglomerado. Bueno, de aquí ya son puras fórmulas que le utilicé. Para que no se me van los valores, los fijé y los utilicé con la función buscar. O sea, para su ubicación. Me arrojó los resultados. Aquí me da los números de cédula por cada conglomerado. O sea, de las muestras que tomé aleatoriamente. Y bueno, en resultados, aquí está toda la base de datos que se sacó aleatoriamente. Y la interpretación puse que los datos mostrados en la tabla indican que los estudiantes seleccionados en cada conglomerado se representa por colores. O sea, yo le representé en sí por colores. Aquí está. Amarillo, rojo, rojo oscuro y azul. De los niveles que le dije antes, que era el 10, o sea, el semestre. 10º, 6º, 1º y 8º. Y la gráfica, por cada facultad. Ya, listo, Cris. Bueno, la interpretación que aquí está. Y las aplicaciones, eso sí, busqué en internet, aplicaciones en ingeniería ambiental. Un ejemplo era un método modificado de muestreo por conglomerados para la evaluación rápida de necesidades después de un desastre ambiental. Pues esto tiene que ver con lo que es una biorremediación, por ejemplo, de un río o algo, entonces se le puede aplicar también por un método de muestreo por conglomerado. Son las aplicaciones que encontré. Ya. ¿Algo más, Inge? Listo, Cris, muchas gracias. Chicos, no sé si alguien más desea hacer algún aporte al método por conglomerados. Yo puedo hacer, profe, sobre la ventaja y desventaja que escuché que ninguno de los compañeros habían expuesto. A ver, te escuchamos, Luis. ¿Le comparto o solamente le digo? Profe. Bueno, verán, una de las desventajas que pude encontrar sobre el... ¿Perdón? Puedes hablar, te decía Luis. Ah, ya listo. Una de las desventajas, bueno, yo le voy a decir 3 desventajas y 3 ventajas de que encontré en el método de aglomerado.
decía que el método aglomerado, el diseño es probabilístico, más relevante y eficiente en términos de tiempo para grandes áreas geográficas. Otra de las segundas ventajas que es muy importante es que este método es fácil de usar desde un punto de vista en un sistema práctico. Y otra que se utiliza que se pueden utilizar muestras más grandes debido al nivel de accesibilidad de los miembros del grupo de la muestra. Sus desventajas de este método es que se necesita conocer información del grupo para poder hacer un estudio exhaustivo. Y otra desventaja que realmente pareció bastante interesante es que normalmente tienen un índice de error de muestreo más alto que las otras técnicas que lo has enseñado hasta ahorita. Y la última desventaja que puedo decir sobre el método es que este método de muestreo puede no reflejarse a la diversidad de los marcos de muestra que hemos practicado hasta el momento. Bueno, eso nomás, profe. Gracias, Luis. Buen aporte. ¿Alguien más, chicos? Si no, pasamos ya al resumen de este método, mis chicos. Como ustedes pueden observar, este método en específico, mis chicos, es una combinación, si ustedes se fijan, de toditos los métodos que ustedes ya vieron inicialmente, el aleatorio y el estratificado en especial son los dos que más se combinan. Sin embargo, mis chicos, aquí hay que distinguir algo y es muy importante. Cuando nosotros creamos estratos, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, poníamos, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo del cuarto semestre. Sí, el cuarto semestre es nuestro universo y yo creaba dos estratos. Un estrato, por ejemplo, ¿sí? Un estrato de hombres, ¿sí? Y un estrato de mujeres. Internamente, el estrato de hombres tienen características homogéneas. Eso es lo que mencionaban los compañeros. ¿Qué les caracteriza a todo este estrato de aquí? Que todos son hombres, ¿sí? ¿Qué les caracteriza a este estrato de acá? Que todos son de sexo femenino. Pero entre los dos estratos, ¿tienen algo en común? No, ¿verdad? Porque el uno es hombre y el otro es mujer. A eso se refiere, mis chicos, cuando dice que los estratos son homogéneos y a la vez heterogéneos. Pero, ¿qué sucede, mis chicos, cuando hablamos, en cambio, de conglomerados? Si nosotros nos fijamos, yo puedo aquí hacer un conglomerado. ¿Sí? Un conglomerado. Puedo hacer dos conglomerados aquí. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que, en cambio, entre los dos grupos tienen algo en común. E internamente, en cambio, no tienen en común. Son diversas características. Pero, por ejemplo, si nosotros agrupamos a la población de la Politécnica y decimos, aquí va a estar toda la Facultad de Ciencias, ¿sí? Todas las que están en el sector norte, podríamos decir, de la Poli. Facultad de Ciencias. Déjenme más rápido, pongo así, ¿no? Tengo Ciencias por aquí. Tengo Software. Vamos a dejarle las dos. Y por acá me voy hacia el sur. Tengo la FADE. Por acá tengo Mecánica. Primero, si ustedes se fijan, internamente yo tengo una diversidad de usuarios. Tengo usuarios hombres, mujeres, serranos, costeños del oriente. Tengo altos, bajos, gordos, casados, viudos, divorciados.
tengo que estudiantes que estudien diversas carreras de ciencias, diversas carreras de software, ¿sí? Pero todos estos de aquí son estudiantes que corresponden al SPOJ y todos se encuentran al sector norte de la poli. Ojo, esto de aquí. Acá igual son todos estudiantes de la poli, ¿sí? Pero, ojo, aquí dentro de cada uno de estos estratos existen estudiantes, solo por distinguirlos, FADE y mecánica. ¿Qué más no tienen en común? Hay diversidad de género, diversidad de altura, de peso, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto es un conglomerado y estos son estratos. Ahora, los conglomerados, mis chicos, normalmente se tiene la característica de que se los utiliza cuando son poblaciones más extensas. Normalmente los conglomerados por defecto no se utilizan, mis chicos, en poblaciones pequeñas. Donde se utilizan en poblaciones mucho más extensas, ¿sí? Por ahí mencionaba, si no estoy mal, Cris Parreño, en un estudio, por ejemplo, ambiental, donde el manejo de datos y el número de muestras o el número de la población es infinita incluso, cuando no se conoce e incluso el tamaño de la población, es allí donde se puede utilizar los conglomerados. Por ejemplo, si yo quiero contabilizar, mis chicos, o quiero sacar un inventario de mi área forestal, imagínense lo que sería hacer un inventario forestal en un sector donde tiene demasiado zonas de sembríos. ¿Cómo podrían hacer? Entonces, allí entra justamente el método por conglomerados, porque yo puedo abarcar diferentes grupos, pero dentro de esos grupos está dividido en estratos. Y usted sabe cómo manipular los estratos. ¿Cómo manipulan los estratos ustedes para acercar muestreos? Ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes pueden hacer por afijaciones iguales, por afijaciones proporcionales, pueden hacer por aleatorio simple, ¿sí? Ustedes pueden hacer un método de muestreo sistemático, pero lo importante es que usted tenga agrupado la información o su población ya como un conglomerado. La forma de selección, por ejemplo, lo que mostró Fernando. Nosotros tenemos varias formas de selección que ya lo vamos a ver, pero por ahí mencionaba Fernando una palabra, estimar. Si no estoy mal, ¿verdad, Fernando? Estimadores. Y los estimadores, mis chicos, se utilizan cuando nosotros ya hemos estudiado la muestra y vamos a hacer, ¿qué cosa? Una proyección o una estimación para la población en general o para la población total. Ojo, aquí ya entra el estudio de la estadística inferencial, donde debemos conocer más conceptos todavía, pero nosotros no vamos a llegar a sacar estimadores, pero sí que ustedes tengan el conocimiento claro de cuándo podrían ustedes aplicar diferentes métodos de muestreo y lo más importante, que ustedes puedan hacer o realizar un muestreo. Ahora, aquí existen formas, mis chicos, de muestrear, pero antes necesitamos conocer primero qué cosa necesitamos conocer para poder hacer un muestreo. Nuestra población, ¿no es cierto? ¿Qué más necesitamos conocer? Nuestra muestra, y ustedes ya conocen cómo calcular la muestra de todos los conglomerados. ¿Cuántas muestras yo quiero de todo el conglomerado? Luego, ¿qué necesitaría yo saber o identificar, mis chicos? Sí, es qué cosa, el método identificar el método de muestreo que voy a aplicar dependiendo de cómo yo lo decida hacer. Ojo, aquí ingresa, mis chicos, un método de selección probabilístico, pero que usted decide hacer. Puede ser aleatorio simple, ser el que usted ya, todos estos ya conoce usted, el sistemático,
puede ser el estratificado. Dentro de esto también, mis chicos, nosotros debemos considerar varias opciones para calcular nuestras muestras o determinar cuántas muestras yo voy a tomar por cada conglomerado. Pero para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Sí, les voy a mostrar o les voy a compartir más claro. Híjole, ya es cerrado, déjenme ver. No sé si pueden ver allí un artículo. Chicos. Sí, profe. Sí, ya, aquí. Este artículo, ya les voy a pasar el artículo para que lo puedan leer. Solo miren, fíjense, bueno, todo el artículo lo van a leer porque de aquí les voy a abrir un foro de opinión de este y de otros documentos que yo les pasé a ustedes al inicio de este parcial. Pero fijémonos en este cuadrito de aquí. Miren, yo tengo aquí 4 estratos. Si se fija, tengo 4 estratos. Bueno, tengo el rango de monitoreo. Y miren, dentro de cada estrato, miren lo que tengo aquí. Tengo conglomerados, es decir, que yo puedo hacer esa subdivisión. Es decir, yo tengo estratos clasificados, pero dentro de cada estrato puede ser que exista conglomerados o grupos de datos. ¿Sí? Y por ejemplo, miren, en el primer estrato yo tengo 106 conglomerados, ojo. Miren, en el estrato 3 tengo 30 conglomerados, es decir, que en un estrato yo tengo 30 datos. Ojo, aquí existe la distancia entre los conglomerados, la superficie en hectáreas, ¿sí? Y miren, bueno, esto está en español y en inglés, para que ustedes lo puedan leer. Pero, ¿de qué se trata este monitoreo que están realizando aquí? Es un muestreo por conglomerados justamente para el manejo forestal en el ejido, ¿no? Este es un sitio que se hizo un estudio. Entonces, sí se puede aplicar, mis chicos, se puede analizar. Y este artículo le voy a descargar de una vez y les paso de una vez al chat, por favor, para que lo lean, lo analicen, ¿sí? Y hagan sus comentarios en el foro, que ya les voy a abrir. Y ese foro va a estar abierto, mis chicos, hasta el 4 de enero. Pero en ese foro va a estar un foro destinado para este artículo sobre el método por conglomerados. Y también yo les pasé a ustedes documentos de lectura en el aula virtual sobre los métodos de muestreo. Así que van a estar abiertos 2 foros, uno sobre este artículo específico y otro sobre los artículos o documentos que yo les pasé la vez anterior. Es decir, son 2 foros que van a estar abiertos hasta el 4 de enero, por favor, mis chicos. Pero léanlo, no con la idea de solo contestar el foro, sino que es información importantísima que usted debe tener una idea de, incluso esto ya le va formando a usted su mente de qué posibles estudios quiera realizar, de qué posibles temas de titulación, investigación, vinculación o proyectos que usted quiera proponer, pero ya se le va ampliando su mente y no se va quedando solo en diferentes áreas, sino que usted sabe que puede ampliar sus estudios considerando otro tipo de áreas. Entonces, mis chicos, ahora vamos a ver en cambio lo que les decía, ¿no? Vamos a ver. Déjenme ver, que se me cerró la otra.
Aquí están en festejos y a pesar de los encierros que nos dicen. A ver, lo que les decía, ¿no? Vamos nosotros, mis chicos, a ver, no probabilidades, sino vamos a ver diferentes opciones para que usted pueda muestrear. Es decir, yo les he dicho, ustedes pueden tomar muestrearlo por el método aleatorio, por el estratificado, por el sistemático, pero también hay que considerar ciertas cosas. Por ejemplo, el número de la muestra y el número, mis chicos, de conglomerados, ¿sí? Que normalmente, mis chicos, al número de conglomerados se le distingue con la letra M mayúscula. Esta M mayúscula representa, significa el total de conglomerados que se obtiene. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos nosotros para poder hacer un muestreo que no sea de la forma típica? ¿Sí? Es, por ejemplo, también conocer el número de elementos que yo tengo acumulado en toditos mis estratos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 30 estratos, ¿sí? Perdón, 30 conglomerados, pero sé que dentro de esos 30 conglomerados existen diferentes números de elementos, ¿sí? En cada uno de los conglomerados. Entonces yo debo conocer o sacar una frecuencia acumulada de toditos los elementos de mis estratos. Entonces, eso también es necesario conocer. Y aparte de eso, es necesario relacionar, mis chicos, ¿sí? Cuántos posibles elementos yo quiero tomar, ¿sí? De cada estrato. Entonces, lo que les decía aquí, no sé si se puede ver, yo sé que no. Aquí yo puedo, mis chicos, distinguir un M sub I. Este M sub I va a representar, mis chicos, a cuántos elementos yo quiero tomar de cada conglomerado. ¿Sí? ¿Cuántos elementos de cada conglomerado? Y adicional a eso, mis chicos, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar o puedo hacer un muestreo, mis chicos, por fracciones. ¿Qué quiere decir eso, mis chicos? Que yo puedo tomar en consideración lo que les acabo de mostrar. Un cociente entre la muestra y el número total de conglomerados, que me va a dar, ¿qué cosa? Una probabilidad constante de muestreo. La segunda posibilidad es que yo tome en consideración el tamaño de la muestra, ¿sí? Tome un posible valor de cuántos yo quiero tomar de mi conglomerado y tome en consideración, mis chicos, la frecuencia acumulada de todos los elementos que existen en la totalidad de mis conglomerados. Y una tercera posibilidad es que usted haga un cociente entre los valores que usted quiere tomar de cada conglomerado dividido para el total de conglomerados. Ustedes me dirán, ¿y ahora qué estará hablando esta señora? Diga. ¿Complejo o no complejo? Sí, un poco más que los otros. Un poco más, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué no voy a profundizar en este? Es bueno que conozcan nada más, ¿sí? Pero ¿por qué no voy a profundizar? Porque aquí, mis chicos,
necesitamos, ¿sí?, un estimador, ¿sí?, de la población, un estimador, ¿sí? Incluso aquí necesitamos es combinar probabilidades, ¿sí?, de cálculo para que el método de muestreo sea más exacto. Entonces yo aquí voy a hacer estimaciones de poblaciones, estimaciones de la media, estimaciones de probabilidades, estimaciones de varias cosas, pero yo necesito aquí conocer, como les decía, M, que es el total de los conglomerados, y un M sub I, que resulta de la probabilidad de cuántos elementos yo voy a tomar por cada uno de estos conglomerados. Sin embargo, mis chicos, si no nos complicamos y no vamos a la parte de estimaciones, que de ley necesitamos ingresar al concepto de estimaciones, necesitamos estudiar, por ejemplo, aquí la homogeneidad, la heteroscedasticidad, la verosimilitud. Nosotros allí necesitamos es calcular muchos de estos valores para que nuestra estimación o nuestro muestreo bajo conglomerados sea el más adecuado y el más exacto. Pero sin embargo, ustedes, mis chicos, tienen la idea bastante clara, ¿sí? Bastante clara de que el método por conglomerados se debe utilizar, ¿sí?, cuando se tienen poblaciones que tienden a ser infinitas y obviamente eso implica que es un número demasiado grande. Y lo importante es que usted entienda la diferencia entre el conglomerado y el estratificado. Identificado eso, mis chicos, ustedes tranquilamente pueden hacer un muestreo utilizando los métodos que acabamos de nombrarlos. Ya los anteriores se siguen, repite y repite. Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo para que usted lo tenga más claro en relación a todos estos temas de aquí. Déjenme que ya les comparto el ejemplo.
Chicos, mil disculpas, yo pensé que estaba con el micrófono encendido. A ver, les estaba diciendo, vamos a trabajar sobre la misma base de datos que ya habíamos considerado las veces anteriores, ¿sí? Entonces, yo borré lo que habíamos hecho con el último método que fue con la base de datos que utilizamos, fue el método sistemático, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy borrando los datos que no voy a necesitar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, mis chicos? Para que se entienda un poco mejor este método, yo le estoy generando, aquí mis chicos, le estoy generando una columna adicional. Y esta columna adicional, mis chicos, sí, está representando zonas del área donde se midió la velocidad del viento. Es decir, como esto se tomó en estación meteorológica Chimborazo, entonces existen zonas, zona norte, zona sur, zona este y zona oeste, que se tomaron los datos. Ahora, aquí, la zona, ¿qué vendría a ser, mis chicos? ¿Qué vendría a ser la zona? Chicos. Profe, disculpe que está proyectando. Ah, rayos, no me digan que no proyecte. Solo está el Excel en blanco, Inge. Rayos. No sé si estoy con Excel de los datos trabajados para el sistemático. Está en blanco. Ya les cambio mejor. A ver. Allí se puede ver, mis chicos. Sí, profe, sí. Ya. A ver, entonces, les decía, vamos a trabajar con la velocidad del viento mismo, con el dato que ya se manejó en el método sistemático anterior. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, mis chicos. Voy a considerar un grupo de datos más pequeño en honor al tiempo, ¿sí? Pero les decía, aquí estoy añadiendo un campo, ¿sí? Una columna que se llama zona. Les decía, ¿por qué zona? Porque en la zona que se midió los datos en la estación meteorológica Chimborazo, geográficamente tiene su división, ¿no? Geográfica, norte, sur, este y oeste, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, aquí yo puedo crear estratos. ¿Puedo crear, chicos, estratos, sí o no? Sí. Con la variable zona puedo hacer tranquilamente 4 estratos, ¿no es cierto? Si usted se fija. Pero la variable zona, ¿sí? Se convierte en ¿qué cosa? En un solo conglomerado. Y dentro de ese conglomerado yo tengo 4 subgrupos más. Si nos fijamos, déjenme borrar esto, ¿sí? La variable zona, esta viene a ser, mis chicos, un conglomerado. ¿De acuerdo? Porque es un grupo grande de datos y abarca, mis chicos, diferentes subgrupos, ¿sí? Que tienen características diferentes, tomadas en diferentes zonas del área geográfica. Pero si usted se fija, ¿sí? Si usted se fija, yo allí tengo un conglomerado norte, un conglomerado en el sur, un conglomerado en el este y un conglomerado en el oeste. Profe. ¿Sí? Dime. Profe. Dime, no sé quién está hablando, pero dígame. Oliver. Oliver, dime. Y si, por ejemplo, tendríamos otra variable que como que fuera meses, tendríamos otro conglomerado, ¿verdad? Claro, ahí sería el conglomerado fecha y dentro, asumo que en la fecha estará clasificado por meses mejor. Ah, ya, profe. ¿Sí? Entonces, pero no te olvides que el conglomerado general
Por ejemplo, aquí el conglomerado general es la zona donde se tomó, zona de toma de datos, ¿no es cierto? Ese es el conglomerado. Y dentro de ese conglomerado yo tengo 4 grupos, ¿sí? Y si usted se fija, yo voy a seleccionar, mis chicos, solo los datos que acabé de ponerle la zona. Le voy a poner acá los datos. Estos datos de acá son los seleccionados. Estos de aquí les voy a borrar para que no se me confunda. Sí, y estos van a ser mis datos seleccionados. Es decir que tengo ahora a disposición, tengo 114 datos. Sí, si usted se fija, tengo 114 datos. ¿Cómo saco el número de la población, mis chicos? Con la fórmula Con la función Contar, profe. Simplemente le envía a contar. Puedo enviar a contar directamente la zona o puedo contar la posición, como ustedes se les haga más fácil. Y voy a enviarle a contar hasta la celda A115, si no estoy mal. Ya disculpe que le molesta, tal vez sería posible que nos pueda ayudar con el Excel que ahorita está trabajando para ir haciendo con usted. Sí, mija, ya les paso. Entonces, ahí nos vamos a fijar. Está seleccionado todo el grupo de datos, ¿sí? Y le digo que cuente, ¿no? Entonces tengo 114 datos. Y de una vez les paso, como es el pedido de la compañera. En la primera hoja estaba el método sistemático. Y en la segunda hoja les estoy pasando el por conglomerados. ¿Sí, mis chicos? Entonces, ese ejercicio, ese archivito está por acá. Por favor, me confirman si ya pueden observar el archivo. Y ahí, mis chicos, se llama método sistemático 10-12 está. ¿Se puede ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ya, descárguense de una vez para que vayan haciendo conmigo. ¿Ya, mis chicos? Chicos. Ya, profe. Ya. A ver, entonces. Bueno, van a disculpar que tengo al fondo un niño de 4 patas que ha pasado todo el día aquí dando clases conmigo. Entonces ya está, creo que cansado. Disculpar el ruido que escuchen atrás de fondo.
A ver, entonces, yo ya tengo identificado mi número de la población, que es importante. Ahora necesito, ¿qué cosa? Identificar, mis chicos, es la población, ¿verdad? Mi N minúscula, ¿sí? Y si usted se fija, aquí estoy trabajando con un Z de 1.96, ¿qué significa? ¿Cuál es el nivel de confianza, mis chicos? ¿Cuál es el nivel de confianza con ese Z de 1.96? 95%. El 95%, ¿verdad? No se vayan a confundir con eso. Entonces ya tengo calculado, ¿sí? Ya tienen ahí la fórmula y les da un N de 88 datos. Pero como quiero tomar menor cantidad de datos, ¿qué debería hacer para tomar menor cantidad de datos? No quiero tomar los 88, quiero sacar menos muestras. ¿Qué debería hacer? Cambiar Z. No, el Z, por ahí estaban mencionando a alguien El el error. Z. ¿Qué hago con? El error. Exacto, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar, mis chicos, con un, no 95, trabajemos con un 92%. ¿Cuál es el Z para un 92%? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el Z para 92%? 1.75. ¿Sí? Y le voy a aumentar el error al 8%. ¿Sí? Miren, baja totalmente el tamaño de la muestra, que no es confiable, ¿no? Pero lo estoy haciendo es con la finalidad de tomar menor cantidad de datos. Pero ojo, no es confiable para nada tomar menos datos. Yo lo estoy haciendo es por cuestiones de tiempo nada más. Entonces, ¿cuántas muestras voy a tomar? 59 de las 114. Listo. Ahora sí, ¿qué hago, mis chicos? Yo aquí voy a identificar, mis chicos, ¿sí? Un dato súper necesario. Y es ¿qué cosa, mis chicos? La frecuencia absoluta en cada conglomerado. Sí, yo tengo aquí conglomerados del norte, del sur, del este y del oeste. Pero necesito saber su frecuencia relativa, perdón, su frecuencia absoluta. ¿Cómo hago? Con la función contar puntos y. Contar puntos sí, o con cuál otra también les había indicado. Frecuencia. Ya, ¿cómo hago con frecuencia? ¿Se recuerdan cómo hacía con frecuencia? Verán que esto hicimos en la resolución del examen. ¿Cómo hacíamos? En el Excel había una fórmula. Exacto, ya. ¿Qué función utilizan? La función frecuencia, ¿verdad? Sí. Pero ojo, aquí yo necesito los datos. Yo sé cuáles son los datos, pero ¿cuáles son mis grupos? ¿Cuáles son mis grupos? Tal vez debería seleccionar según el conglomerado que quiero. Por ejemplo, datos, o sea, te pondría todos mis valores que están en la C, en la columna C, y en grupos de ahí debería poner, o sea, norte, que debería buscar el norte. Ya, entonces, ¿qué sugieren aquí mis chicos? Que aquí se clasifique los datos, ¿no es cierto? Estos datos deben estar ordenados ¿por qué variable? Zona. Por la zona. Variable zona, exacto. Entonces me voy a ordenar, a hacer el orden personalizado y le digo que lo ordene por zona y lo ordene, perdón, de la A hasta la Z, ¿sí? Y con eso está ordenando. Visualmente, si fueran pocos datos, diría hay 10 datos, hay 20 datos, ¿verdad? Pero no se hace tan fácil el contar, ¿sí? Entonces, yo puedo aquí
bien utilizar la función que me sugería Wilson, ¿no es cierto? La función contar, o puedo utilizar la frecuencia como tal. Cuenten, chicos, y me comentan quién hizo y cómo hizo. Ya ustedes tienen el archivo, cuenten, por favor. Y me cuentan, yo hice de tal forma, me salieron tantos, yo hice de tal forma y me salieron tantos. Cuenten, por favor. Profe, no importa si lo hicimos con la función contar puntos y conjunto. No, por eso les decía, hagan y me cuentan cómo hicieron o qué método Ya utilizaron. le hice, profe. Ya, esperemos a que otro... levante la mano, Oliver, para tenerle en consideración. Mira. ¿Quién más hizo? Levanten la mano, por favor, los chicos que ya contaron cuántos datos tenemos. En este caso está Oliver. Ya, mis chicos. Nayeli Manitio, Nayeli Flores. ¿Alguien más? Ya, vamos a hacer con los 3 chicos. Vamos a darles Oliver e Ingrid. Ya, hasta ahí. Oliver, mijo. Comparta la ¿Cómo hiciste pantalla. el conteo? Sí, por favor. Me avisa si se puede ver, profe. Sí, se puede ver. Ya. Lo primero que hice fue ejecutar la función contar puntos y conjunto, en donde que primero se representa como constante el valor de, es decir, todas las casillas, profe, el grupo de casillas. Y le puse como criterio, le puse que cuente todas las que tenga escrito norte. Y así consecutivamente para todas las que tenía escrito sur, en la parte de abajo las que tenía escrito este y las de abajo que tenía escrito oeste. Y al final sí me coincidió el número de datos con el total.
una forma de hacerlo. Gracias, Oliver. Nayeli Manitio, mija, te escucho. Ya, profe, yo le proyecto. ¿Ya se puede ver, profe? No, todavía, mija, está la pantalla en negro. O no sé si, chicos, ustedes lo pueden observar, pero yo veo la pantalla en negro. No, ingeniera, no se observa. Ya, Sí se ahora ve. sí. Ya, ahora sí. Entonces, lo que yo apliqué es la función contar. Pusimos igual y contar y seleccioné los datos numéricos que se encontraban al frente de cada una de las variables, en este caso, de los estratos, en este caso, la zona este. Me salió un valor de 30. Igual con el norte, en el oeste y en el sur con la forma contar, que es más fácil para mí. Y le realicé la suma para confirmar que estén todos los datos de la que teníamos al inicio, que son 114. Ya, listo. Otra forma de contar, ¿no? Como ya teníamos ordenados los datos, ella buscó la forma de contarlo. Gracias, Nayeli. Nayeli Flores. Ya, ingeniera, ya le presento. A ver. Le hice como Nayeli, la otra Nayeli. Pero ya le muestro. Ya se puede observar, ingeniero. Sí, mija, ya se puede ver. Hiciste el mismo método de contar que la compañera anterior. Exacto, primero le ordenamos las zonas y después le contamos. Contamos por rangos, ya. Por Listo. Profe, profe, aquí Entonces, le comprobamos. ya, gracias, Nayeli. ¿Alguien está por ahí hablando? profe, yo hice de otra manera con la función contar puntos sí y con ese, profe. Ya, dame un minuto, mijo, porque está la compañera Ingrid Melaños. También está Sí, yo también. Ingrid, Lo hice mija, te como en los escuchamos. dos compañeros. Como Sí, los dos. eso le decía a Inge, como en los dos compañeros anteriores, pero con todo ya le muestro. Creo que ya se está compartiendo la pantalla. Ya, hasta que Ingrid pueda compartir la pantalla aquí, de hecho ya lo está haciendo. Es el mismo la forma de conteo, ¿no? Por rangos. Como ya está clasificado y ordenado, simplemente usted cuenta por rangos establecidos. Gracias, mija. Y Wilson, me parece que hiciste, en cambio, parecido a Con, Oliver. no, yo hice con la función contar puntos sí nomás, profe. A Con ver, el criterio ya, norte. comparte, mijo, por favor. No sé si se puede ver, profe. Déjame ver. Ya. Entonces yo le hice con la función contar puntos sí y teníamos un criterio y le puse entre comillas norte y le fijé las celdas y le Ya, conté y me coincidió. ahí tengo una duda nada más con los chicos que contaron hace un rato. Si yo no le vi mal a Nayeli, una de las chicas, le vi que tenía 36, 30, 24, 24. Y aquí le veo a Wilson que tiene 36, 24, 30, 24. No sé si coincidimos con el conteo de datos. Bueno, a Nayeli Flores sí le coincide. Ya, Oliver. En el norte 36, en el sur 24. A ver, en la mía era 36, 24, 30 y 24. Ya, Ingrid. Sí, ya me coinciden con los datos del compañero. Ya, por ahí A ver, entonces. profe, es que yo tenía puesto primero al este, entonces en el este me salía 30. Ya está en el Ajá. orden.
Ya. Entonces, sí, porque ahí fue un efecto visual que llamó la atención. Y listo, mis chicos. Entonces, ahora, aquí hay que tomar algo en cuenta. Para nosotros utilizar la función la función frecuencia, nosotros siempre debemos trabajar, mis chicos, con datos numéricos, ¿sí? Con datos numéricos. Es decir, que si yo tengo aquí este, oeste, norte y sur, no le voy a poder poner. Pero, ¿qué puedo hacer, mis chicos, para utilizar la codificación de este tipo de cosas? ¿Sí? Porque esto lo podemos hacer por codificación. Incluso lo podemos hacer en SPS. Esa técnica se utiliza para tabular datos. ¿Y a qué me refiero con esto, mis chicos? Yo puedo hacer aquí una tabla de codificación. Ya van a ver de qué estoy hablando. ¿Qué digo? Norte, sur, este, oeste. ¿Sí? Esos son mis 4 puntos geográficos que están aquí en mis zonas. Y yo le puedo dar un código a norte. Es decir, puedo darle cualquier código, ¿no? Puedo ponerle un código, se me ocurre el código, no sé, 21, 22, 23 y 24. ¿Son códigos? Sí, porque yo estoy estableciendo esa codificación. ¿Qué hago acá, mis chicos? Aquí, en este, ya no le voy a poner la palabra este. ¿Qué reemplazo ahí? El código 23. Código, exacto. El código que se estableció. Sí, ojo, el código que establecí, que sería un código de 23. Sí, y el este va desde la posición 1 hasta la posición 30, ¿no? Si ustedes se fijan, entonces yo aquí puedo, mis chicos, cambiar la palabra este por un código, ¿sí? Y un código ustedes lo pueden establecer, pero tiene que ser un código numérico. No sé qué. Solo para probarles eso nada más, ¿sí? Le cambio. Sí, y yo acá en mi tabla de codificación ya sé que 23 se refiere al este, ¿sí? Ahora acá, ¿qué hago? Si digo que voy a utilizar la función frecuencia, ¿qué necesito? Los datos, ¿verdad? ¿Qué va a contar? ¿Qué grupo de datos le puedo dar, mis chicos? La posición. La posición, sí, la posición puedo decirle A2, ¿no es cierto? Desde A2 hasta A115. Exacto. Y los grupos. Aquí, como solo tengo un grupo señalado, pero no importa, le voy a decir, ay, perdón. ¿Sabe que debía haber puesto? No, aquí debía haber puesto, mis chicos. Ya se me borró. ¿Ya? Los datos que va desde el A2 hasta el A115 y los grupos están acá, ¿no? No, que mi codificación, ¿qué va a provocar mi codificación, chicos, con las posiciones? Si usted se fija, yo tengo acá una codificación que coincide con la posición. ¿Se fijaron? Entonces, el tipo de codificación que yo le dé tiene que ser diferente, mis chicos, de la posición que yo esté utilizando. Pero esa es una forma de poder contar con la función frecuencia, por si acaso. Si ustedes lo deciden utilizar, pueden hacerlo reemplazando por códigos. ¿Sí? Profe, Dime, mija. disculpe, ¿cómo le hizo para reemplazarle por los códigos a los nombres? Solo borré, mija.
copié y borré los datos que estaban en texto y le puse el código que equivalía a cada uno. Ya, profe. Ya. Entonces, me voy acá. Ojo, aquí ya le añadí la letra M, que identifica el total de conglomerados. Y yo tengo 4 conglomerados. ¿Sí? Ahora, acá, mis chicos, ya tengo las frecuencias absolutas que ustedes ya hicieron el conteo. 36 en norte, 24 sur, 30 este y 24 oeste, y que coincide con la totalidad que yo tengo. ¿Sí, mis chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Creo que nada, ¿verdad? Simplemente estamos sacando datos nada más. Ahora, aquí, mis chicos, ingresa la opción de que usted decide, ojo, aquí decide el investigador si toma todos los conglomerados o toma solo 2 conglomerados, toma 3 conglomerados, toma 4 conglomerados. Ya depende de lo que el investigador decida. Pero voy a hacer una ejemplificación y vamos a suponer que yo decido, ¿sí?, tomar de los 4 conglomerados, voy a decidir tomar 2 conglomerados. ¿Sí, mis chicos? Y para decidir cuál de estos 4 conglomerados los tomo, ¿sí?, simplemente puedo hacer un método aleatorio, ¿sí? O puedo tomar al azar esa decisión. Y voy a tomar, mis chicos, los 2 conglomerados más grandes, es decir, el conglomerado norte y oeste. Mis chicos, por lo tanto, mis chicos, lo que voy a hacer es ahora, voy a decir aquí, voy a especificar. Ojo, yo necesito ¿cuántos elementos, chicos? En total, mi muestra, ¿cuántos necesito? 114 el total. No, 59. De los 114 necesito 59, si usted se recuerda. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, primero voy a hacer con el ejemplo de esto, ¿no? Entonces, voy a tomar ese dato y voy a calcular cuál es la muestra que voy a tomar de esos datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo voy a repetir esta tablita de acá arriba, pero ya no voy a tomar los 4 conglomerados, sino voy a tomar los 2 que decidí tomarlo. Y me voy a quedar con estos 2, era, ¿verdad? Con el oeste. Estos 2 ya no quiero. Y las frecuencias también la voy a considerar. ¿Sí? Tomo la zona donde vive, tomo la frecuencia absoluta. Es el este. Es el este. Ay, el este, sí, perdón. Ya. Entonces, ¿qué hago aquí, mis chicos? Ahora necesito yo saber, primero aquí, cuántos elementos tengo entre estos 2 conglomerados. Entre estos 2 conglomerados yo sumo 66 elementos. ¿De acuerdo, mis chicos? Entre esos 2 yo sumo 66 elementos, de los cuales yo debo tomar, ¿me es suficiente o no para tomar los 59 que yo necesito? Sí, profe. Sí, Sí, profe, ¿verdad? porque- Entonces, como sí es suficiente, tengo la certeza de que puedo trabajar con esos. Entonces, de esos 66, yo voy a tomar los 59. ¿Cómo hago eso entonces? Aplico el siguiente criterio. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente, y acá les voy a escribir la fórmula que vamos a considerar. ¿Qué voy a considerar aquí, mis chicos? Voy a considerar la división entre
el número de datos que yo necesito, la muestra, ¿sí? Necesito, mis chicos, esta sumatoria de aquí, de los conglomerados que fueron seleccionados, que le voy a poner con un M sub I, para que no se me confunda. Este M sub I que representa es la sumatoria de los conglomerados que yo decidí seleccionar. Y a esto, mis chicos, le vamos a ir multiplicando por la frecuencia absoluta. Sí, por el F sub I. Entonces, no sé si está claro los elementos que voy a relacionar. ¿Chicos? No, ¿en qué puede repetir, por favor? Claro, voy a relacionar la muestra que yo necesito, el M sub I, que representa, que yo le voy a decir que me represente. ¿Sí? Representa a la sumatoria de los conglomerados Como yo decidí, mi hija, seleccionar 2 conglomerados, esa sumatoria es mi M sub I. Y a eso le voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, esa formulita de allí la voy a poner aquí. ¿Y qué tenemos? Me dice, ¿no? Muestra, que yo ya la tenía calculada, si ustedes se recuerdan, mi muestra era de 59. Eso dividido, ¿para qué cosa? Para la suma de los conglomerados seleccionados. Y esa división, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando para la frecuencia absoluta. ¿Sí, mis chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, entonces arrastro la fórmula y lo mismo, ¿no? La muestra dividido para la sumatoria de los conglomerados seleccionados y multiplicada por la frecuencia absoluta de ese conglomerado. ¿Qué me da aquí, mis chicos? ¿Qué me da? Primero, ¿el 32 se aproxima o no? ¿El 26 se aproxima? Sí, ¿verdad? Básicamente, ¿qué me está diciendo? Que del conglomerado del norte, ¿cuántos elementos debo tomar? 32. 32. ¿Y del conglomerado del este? 27. 27. Esa sumatoria debería sumar ¿cuánto? 59. 59 porque es la muestra que yo necesito. Y allí está, miren. ¿Sí? ¿De acuerdo, mis chicos? ¿Qué me falta hacer aquí? Ya sé cuántos elementos voy a tomar de cada conglomerado. ¿Qué me falta hacer aquí? Saber cuáles son esos 32 elementos, ¿verdad? Y cuáles son esos 27 elementos. Allí entra, mis chicos, lo que veníamos mencionando hace un rato. Allí entra método aleatorio, si usted desea, puede hacerlo sistemáticamente o puede usted internamente dividirle en estratos, si usted desea, pero ya decide usted qué método, en cambio, aplicar para seleccionar estos elementos de aquí. No sé si ahora sí quedó más claro cómo muestrear por conglomerados. ¿Chicos? Sí, pero... Sí. Sí, Y entonces, una pregunta. dime. ¿Infiere el hecho de que tomemos alguna técnica de muestreo en especial o con cualquier técnica nos va a salir el mismo resultado? Ahí, obviamente que va a haber diferentes resultados, mija, porque
Si yo decido tomar aleatoriamente 32 elementos, si tú te fijas, tengo 36, solo me van a sobrar 4, no importa, pero es aleatorio, ¿no? Si decido tomar, mija, sistemáticamente, no hay problema. Hago el cálculo y lo tomo. No va a haber mucha variación por el tamaño de datos. Si hubiera más cantidad de datos, ahí sí va a haber más variación, pero no importa, mija, porque como es investigativo y estás haciendo una selección probabilística, ojo, todos tienen la probabilidad de ser elegidos. Entonces, mija, tú puedes tomar cualquier técnica de muestreo y no importa si coincide o no coincide con el resultado de un compañero. ¿Por qué? Porque tú estás muestreando, tú decidiste el método de muestreo y no implica que sea igual al otro método de muestreo, pero no significa que estén mal. Profe, Dime, mija. yo tengo otra pregunta. En este caso elegimos dos del norte y el oeste y el dato nos daba mayor que 59, pero si hubiéramos elegido otra, por ejemplo, sur y oeste, tendríamos un valor menor a 59. Ahí tenemos que elegir uno más o Claro, cómo sea. claro, mija, porque si tú eliges de sur y oeste, ahí tienes 48 datos y tú necesitas es 59. Entonces, mija, no tiene lógica tomar dos conglomerados que no me van a permitir muestrear. Entonces, allí tendrías que tomar un conglomerado más o seleccionar otra combinación. Y justamente voy a hacer eso, ¿no? Entonces, aquí está, mis chicos, un ejemplo tomando dos conglomerados, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, mis chicos, si ahora no tomo los dos conglomerados? ¿Qué probabilidades existen? ¿Qué combinaciones existen, chicos, de esto? Que yo tome los 4, ¿verdad? O que tome 3. Entonces, voy a trabajar con la probabilidad de la compañera que mencionó. Voy a tomar, por ejemplo, sur. El otro era, mija, sur, oeste, ¿no es cierto? Ahí tengo 48. Y tengo que elegir uno más. ¿Cuál le tomaría? En el caso de que decidan tomar de esa forma. ¿Cuál le tomarían? Cualquiera podría ser el este. El este. Vamos a poner el este. Ya. Y tiene 30. ¿Sí? ¿Qué hago? Sumo los datos que tienen los tres conglomerados seleccionados. Tengo 78, que sí me permite hacer un muestreo, ¿no es cierto?, de las 59 muestras. Sí, ojo, aquí se ve un tanto reducido la separación de datos, es porque tenemos pocos datos, pero si ya hacemos con los 22,000 datos, se va a ver una diferencia enorme de esto, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué hago, mis chicos? Aquí tengo ya identificada mi frecuencia absoluta, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Simplemente aquí, mis chicos, divido la muestra que necesito, pero aquí ya no va a ser por 66, sino sería, ¿qué cosa? Los 78, y le voy a poner como constante para replicar la fórmula. Y eso le tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, mis chicos, voy a replicar esa fórmula. Acá les voy a poner los valores ya en enteros. El primero no se redondea, ¿verdad? El segundo tampoco. El tercero sí se redondea, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Sumo y debería darme ¿cuántos elementos? Los 59 que necesito para muestra. Y ya tengo, mija. Quiere decir que del conglomerado del sur voy a tomar 18 elementos, del oeste también voy a tomar 18 y del este voy a tomar 23. Y vuelvo a insistir, aquí ya falta aplicar el muestreo, ¿no? Sí, que ustedes lo van a completar luego y luego me hacen llegar los chicos que deseen como actuación en clase. ¿Qué faltaría aquí, mis chicos?
es aplicar el muestreo, ¿no? Ponen aquí qué técnica van a aplicar y muestran la tabla de los elementos seleccionados. ¿De acuerdo? Inge, una pregunta. Dime, mija. ¿La posición afecta en algo al resultado final? La posición... O sea, la columna de la posición. En el caso de esta variable, no, mija. En este caso de esta variable, no. No va a afectar. Todo va a depender como al ordenar la zona y la velocidad del viento, pues alteraría la posición. Ajá. Pero no afecta, mija. Gracias. Listo, mis chicos. Entonces, está claro lo que van a hacer ustedes luego como actuación en clase. Van a completar en cada una de estas opciones que hicimos la tabla de los elementos muestreados y ponen ahí qué técnica de muestreo decidieron aplicar. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué sucede o qué sucedería si yo decido, mis chicos, utilizar los 4 conglomerados? Sí, que nadie me dice que no, sino esto es, vuelvo a insistir, a criterio del investigador. Entonces voy a tomar ahora, voy a hacer el ejemplo con los 4 conglomerados. Aquí decidí tomar 3 conglomerados, ¿no? En el uno tomé 2, en el otro tomé 3, que fue... Y en cambio acá decido tomar los 4 conglomerados. Ya tengo la zona, tengo la frecuencia, que me falta únicamente este dato de acá, ¿no? Mis chicos, pero me falta identificar o cambiar, porque ya sé cuál es la sumatoria de esto, ¿verdad? Si tomo todos los conglomerados, evidentemente, ¿qué es? ¿Qué cosa, mis chicos? Aquí es la población. Si usted se fija. ¿Sí? Aquí entonces, ¿qué debería cambiar? Aquí debería ser los mismos 59, pero ya no debería ser los 78, sino ¿qué cosa? Los 114. 114. Los 114. 114 que está en la celda F46, si no estoy mal. Replico la fórmula. Y miremos lo que sucede. En el primero, si se aproxima, voy a tomar 19 elementos. En el segundo, no se aproxima. Y en el tercero, sí se aproxima, ¿verdad? Ahí tengo un cuarto. Sí, ya me di cuenta mejor. Y el cuarto, que es exactamente lo mismo que la población de 24, que serían 12. Y esto debe darnos ¿cuánto? El tamaño de la muestra. Son 59 datos. ¿De acuerdo, mis chicos? Sí, profe. Claro, ahora sí. ¿Ahora sí está más claro? Sí, profe. Lo que yo no le entendí fue lo que tenemos que hacer. Ah, ya. Lo que tienen que hacer simplemente, mija, es... Ojo, aquí esta columna de aquí representa esta misma muestra, no solo que está aquí en enteros. Pero ¿qué me falta, mija, a mí? Es visualizar la tabla de los elementos seleccionados. En el caso de acá arriba, aquí dice que voy a tomar 32 elementos del norte, ¿no es cierto? Acá me dice que voy a tomar 27 elementos del sur, perdón, del este. Pero ¿cuáles son esos elementos? A eso me voy. Ya le entendí, profe. Bueno, entonces le pongo, por ejemplo, una en una tablita. este. Exacto. Es norte, este, obviamente numerado, y arriba en el encabezado de la tabla pones, mija, elementos seleccionados de los 2 conglomerados
aplicando la técnica de. Y ahí tú decides qué técnica vas a aplicar. Aleatorio simple, sistemático. Si quieres, haz un estratificado. Claro que es más trabajo todavía, ¿no? Pero ahí especificas, mija, qué técnica vas a aplicar. ¿De acuerdo? Y eso lo tienes que hacer para cada opción que hice aquí. Aquí hice una opción para 2 conglomerados. Acá hice una opción para 3 conglomerados. Y acá hice la opción considerando los 4 conglomerados. Ya, profe. ¿Sí? ¿Claro para todos? Pauli, Dime, mija. sí. Yo le quería decir que es que a mí me sale un poquito diferente el número de la muestra. A ver, veamos, mija. ¿Cuánto te salió? No, ya está. Ya está bien. ¿Ya? Gracias. Ya, mija. Sí, todos vayan revisando, comprueben, por favor, asegúrense nomás de que todo esté saliéndole para que usted pueda repasar y practicar para el examen. Pero no vendrá con las mismas plantillas. Si no haga, repase, repita. Profe, ¿y hasta cuándo le enviamos esto? Ah, pero esto ya de una vez haga hoy día mismo. ¿Hasta qué hora? Hasta la medianoche ya, que ustedes que son como gallinas y duermen temprano. Inge no nos puede dejar. O sea, sé que está fácil y todo, pero no ya, nos puede háganle ayudar. nomás. Háganle de una vez. Si no, ya para mañana se olvida. No hemos dormido, profe. Tenemos un trabajo hasta la... Ya 2 horas más despiertos, ¿qué va? ¿Una ojera más? Para mañana. Es por un trabajo, Inge, por favor. Ok, hasta mañana mediodía, chicos. Pero verán que esto no está para nada complejo. Solo tienen que sacar las tablas, ya vuelvo a insistir, las tablas ya con los resultados. Por favor, envían bien ordenado en Excel, ¿no? Pero no me vayan a enviar toda la plantilla, porque si usted se fija, la plantilla que yo les pasé está con el método sistemático. Envíeme solo la plantilla del método por conglomerados y envíe y ordene las tablas acorde a cada opción que hicimos. ¿Sí, mis chicos? Ya, profe, gracias. Y Ya. esto lo enviamos al chat suyo. Al chat personal. Asimismo, pónganle tarea, actuación en clase. Verán, esto es actuación, ¿no? Si no lo hacen, ya no. Pónganle a tarea, actuación en clase y envían. Y pónganle nomás, ¿saben qué? En el chat del grupo. En el chat de estadística. ¿En archivos? Sí, o en el chat. Aquí, mija, déjame ver. Inge, mejor le mandamos a usted mismo. Mejor a usted. Bueno, ya, ok, no hay problema. Pero póngale en el nombre del archivo también lo mismo, ¿no? Actuación en clase 17 de diciembre. Ya, profe. Ya. Listo, mis chicos. Entonces, ojo, verán que en esta tarea es simple. Solo tienen que ir a sacar los datos seleccionados. Pero en el examen se va a complementar con ¿qué cosa? Con el cálculo de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Y mis chicos me están debiendo, por ahí les envié a hacer un trabajo de las medidas de posición, si ustedes se recuerdan. Y eso me gustaría que se ganen esa explicación, me gustaría hacerlo como puntos extras. Pero lamentablemente ya el examen es el día martes. Y si es que ustedes están de acuerdo, podríamos hacer esto, mis chicos, una tutoría entre miércoles y jueves, después del examen, para la explicación de las medidas de posición, a pesar de que no voy a considerar eso en el examen, pero para que quede como una evaluación extra. Sí. Inge, pero eso ya es para todos. Eso, no, eso es solo para los chicos que me enviaron, que sí tengo los respaldos. Sí, no, ya no lo hagamos. Ya les voy a poner solo el extra a los que me enviaron en aquella ocasión cuando les pedí.
ya en enero complementamos esto. Dime, mija. Inge, o sea, lo que está hablando ahorita es de lo que nos mandó a hacer como que un informe y también en PowerPoint, una presentación. Ahí sí no te escuché muy bien, Diana. Ya, Inge le preguntó, lo siento, Inge, es que estoy en la casa de mis tíos. Bueno, le preguntaba que si es que esto que nos va a revisar como actuación es lo que le mandamos en presentaciones de PowerPoint y con el informe. ¿Eso era verdad? Sí. Ah, ya, ya, Inge, sí. Ya, Inge. Ya, entonces, mis chicos, no, ya no lo vamos a hacer porque si no, yo me complico también con el horario y les complico a ustedes. Entonces, pero no se olvide que en el examen, vuelvo a insistir, ya hace todo el muestreo, ya selecciona los datos, ya tiene su tabla con los datos seleccionados y de esas tablas usted puede crear una tabla de frecuencias, si usted se recuerda. Podemos hacer un análisis de medidas de dispersión y medidas de tendencia, de tendencia central. Podemos hacer gráficos, entonces no se va a quedar solo en muestrear, sino también en complementar con las otras medidas que hemos analizado. Pero para esta actuación en clase que le estoy pidiendo hasta mañana, pues lo va a hacer solo así, simple y sencillo. Listo, mis chicos, entonces, si no hay inquietudes, pues nos vemos el día